Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Muchas bendiciones con este fresco tan agradable, ¿verdad? Salió el solcito, estamos entre los hermanos, la puerta cerradita, todos generamos un poco de calor y está agradable acá el lugar, ¿cierto? Y cuánto más cuando abrimos la palabra del Señor para poder instruirnos, para poder realmente encaminarnos a lo que Dios quiere para nosotros. Y en esta mañana quiero hablar un poquitito y quiero irme primeramente a Génesis, ¿sí? Donde vemos un poquitito el corazón del hombre como tal, y como desde el principio, desde la creación, el hombre tiene un problema con el cual lucha día a día. Y más cuando es en relación a nuestro Dios, sus mandamientos y sus enseñanzas. Una pequeña palabra, la desobediencia. Y cuando vamos a Génesis vemos lo maravilloso. Hoy, como estábamos compartiendo en el memorial, ¿verdad? Nuestro hermano José estaba hablando sobre la creación, lo maravilloso de la creación, ¿verdad? Y de ese tiempo, desde ese principio, cuando Dios crea todo en perfección, ¿verdad? Empieza el problema. Junto con la perfección apareció el problema. Dios puso al hombre en cierto lugar, le dio una orden y desobedeció. Por supuesto, entremetiéndose ahí, ¿quién? El enemigo de Dios, nuestro enemigo, Satanás, el diablo. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. 3:1. Génesis 3:1. Repito, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué interesante hasta acá la lectura. Como automáticamente, después de que Dios dio una orden, entra el enemigo y envenena al hombre, haciéndole hacer algo, una pequeña cosa: desobedecer. Y automáticamente el hombre, ¿qué hace? Cuando empieza a mirar, dice: es codiciable, dice. Empezó a tocar lo más íntimo que estaba ahí adentro, interno del hombre, sino que seréis como Dios, le dice. Acá le estaba endulzando el oído, y vio que era codiciable. ¿Y qué pasó? Comieron del fruto del árbol que Dios había dicho no coman. Y automáticamente toda esa creación, esa perfección de la creación de Dios viene en caída libre. Siempre cuando nos ponemos a conversar con las personas, ¿verdad?, y que de repente no leen la Biblia, tienen una excusa cuando le hablas de Dios. ¿Por qué, si Dios es bueno, es amor, es perfecto, hay tanta maldad? ¿Alguna vez escucharon esa reacción de alguna persona? Por supuesto, es una defensa. Pero si supiera y pudiera leer simplemente los 2 primeros capítulos y llegar al capítulo 3, se daría cuenta que la perfección de Dios, el amor de Dios estaba presente en ese momento, pero que dio una orden y las consecuencias eran devastadoras. Y no solamente para el hombre, sino para toda la creación. Qué extraordinario, mis hermanos, cuando vemos acá y dice: se acercó Dios, les habló. ¿Y qué pasó con el hombre? Después de haber desobedecido, se escondió de Dios. Se quiso esconder de Dios detrás, ahí en el huerto, detrás de algunos árboles, como si fuera que Dios no le estaba viendo. Pero su mente corrompida ya empezó a declinar. Y así fue la sentencia para los hombres. Y no solamente para los hombres, sino para toda la creación. La creación gime, dice, como de dolores de parto.
esperando la restauración que nuestro Señor Jesucristo va a traer en su momento. La caída del hombre. Ahora, vamos al capítulo 2 de Génesis siempre, versículo 15, y vamos a mirar dónde está la orden que Dios le da al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y acá viene algo interesante, acá viene algo extraordinario. Fíjense que después de haber agarrado el fruto, comido el fruto, darle a su marido, Adán y Eva seguían vivos. ¿Qué fue lo que estaba diciendo Dios? ¿Se equivocó Dios? ¿Mintió Dios? No. Iba a venir la muerte, y muerte espiritual. Cuando hablamos de la muerte espiritual, estamos hablando de la separación del hombre con Dios, o Dios del hombre en este caso. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Y cuál fue el pecado? Desobedecer a Dios. La serpiente astuta le agarra al hombre, le agarra a la mujer, lo engatusa, lo envuelve y le engaña. Versículo 8 del capítulo 3 volvemos. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Miren, una característica de las personas cuando se equivocan, cuando saben que algo está mal, se esconden. Y esa característica lo traemos hasta ahora. Nosotros, cuando nos equivocamos o erramos, nos escondemos. ¿Sí o no? Sí, característica del hombre. ¿Qué ocurrió ahí? Ellos quisieron esconderse porque se dieron cuenta de que hicieron mal. Versículo 9: más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Segunda característica del hombre. Primero, cuando fallamos nos escondemos. Cuando se nos pilla, acusamos al siguiente. Yo estoy libre. La mujer que me diste, ella fue. Y así sucesivamente, uno tras otro se iba excusando delante de Dios. La característica, la caída del hombre ya estaba. Y hasta ahora tenemos esa característica. Cuando se nos acusa, automáticamente buscamos para tirar sobre ellos nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Jehová Dios, versículo 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Miren, todos tenían participación en la culpa, porque todos sabían del ordenamiento, de la orden que Dios dio. Todos sabían. Sabía Adán y sabía su mujer, pero los dos inculpan a alguien. Adán, el que recibió la orden directamente, no dudó para mandarla al frente a su señora. Acá está. Por supuesto, la mujer no dudó en enviarle ¿a quién? A Satanás, al enemigo, al frente. Dice versículo 14: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente no tenía más a quien culparlo, sino seguro le iba a culpar al siguiente. Pero acá ya viene la sentencia de Dios, y acá viene lo que hoy en el 2018 entendemos como que la tierra, la creación gime como de dolores de parto, dice la palabra de Dios. Y si uno empieza a analizar y mirar las noticias, vemos que es así. Ustedes pueden observar entrando solamente en internet y buscando qué pasa con la tierra, cómo mueren los peces, las basuras, está saturado, la deforestación y así sucesivamente. El deshielo, dice que la velocidad que el deshielo tiene es impresionante, nunca antes visto. O sea, los polos se están derritiendo cada vez más rápido. Ahora ya no sabemos si es verano, invierno, primavera, otoño. Está todo totalmente fuera de su lugar. Pero la consecuencia o el motivo de eso fue la desobediencia del hombre. Y pondré enemistad, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar, y tú le herirás en el calcañar. En la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces.
con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será, ¿qué dice? La tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y acá es donde yo me quiero trasladar directamente, raudamente al Nuevo Testamento, y nos vamos a Romanos. Habiendo visto el problema que radicó el hombre por su desobediencia y las consecuencias drásticas sobre nosotros, y no solamente sobre nosotros, sino sobre todo el universo, el cual gime, lo ratifica en Romanos capítulo 5, versículo 12. Pablo, escribiendo a los romanos, dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ratificando que Adán fue el que desobedeció primero, y por causa de él vino el pecado de generación en generación. Repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los hombres tenemos la consecuencia de lo que hizo Adán. Pecó, desobedeció, y eso nos alcanza a nosotros hoy, alcanzará a nuestros hijos mañana, a los hijos de nuestros hijos pasado mañana. Eso no se corta hasta, y acá me encanta este capítulo de Romanos capítulo 5, porque muestra el problema, pero también nos muestra la solución en la mano de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que miren el versículo 6 del capítulo 5, ¿qué dice? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7, una verdad categórica: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8, y acá está la gran diferencia: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La solución del problema que creó Adán fue resuelta en Jesucristo aproximadamente 2000 años y más. Viniendo Él a morir, la persona justa que no pecó, que no desobedeció a Dios Padre, pudo llegar al madero para ser crucificado. Versículo 17 del capítulo 5. Pues si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como Adán trajo muerte, Jesús trajo vida para nosotros. Pero me gusta este versículo porque dice lo siguiente, y repito: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y acá nos muestra en este versículo la condición para que nosotros podamos llegar a la gracia, al perdón de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuál es? Que vos decidas entregarle tu vida a Jesús. Que vos decidas, como dije anoche en la reunión de matrimonio, rompas tu orgullo que evita que vos le entregues tu vida a Cristo y reconozcas que vos necesitas de Él. ¿Para qué? Para estar libre de lo que ocurrió allá en Génesis capítulo 3, la caída del hombre por causa de la desobediencia de Adán. Porque eso nos dice el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nadie puede decir: yo estoy libre de esta ley del pecado. Nadie. Al nacer ya venís con ese pecado y necesitas urgentemente de Jesucristo para poder solucionar ese problema, gran problema que ocasionó la caída del hombre, destruyó la perfección
de la creación de Dios, pero en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, Dios no dudó en enviar a su Hijo Jesús a morir en esa cruz, derramando su sangre para que vos y yo pudiésemos ser perdonados. ¿Para qué? Para estar nuevamente en comunión con Dios. Solamente Jesús pudo hacer eso. Y quiero irme a Hechos capítulo 4, un pasaje hermoso. Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios y ratifica que en ningún otro hay salvación, solamente en la persona de Jesucristo. Él es el único que puede, ¿qué cosa? Eliminar la caída del hombre, la caída por causa de la desobediencia de Adán. Solamente Jesús puede limpiarte, perdonarte, restaurarte y colocarte de nuevo en la comunión con Dios Padre. La obra de Jesucristo fue extraordinaria. Pero me quedo con este pasaje que habíamos visto en Romano, que lo que define es tu decisión. Se te presenta a Cristo, Él es la solución. ¿Qué vas a hacer con Cristo en esta mañana? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Le aceptás o le rechazás? ¿Seguís con el pecado que lleva a muerte o aceptás a Jesús como tu Salvador, tu restaurador y el que te va a dar la vida eterna? En esta mañana quiero terminar con una oración, y aquella persona que haya entendido este mensaje y quiera realmente entregarle su vida a Jesús, reconozca que necesita de Jesús y que su orgullo no estorbe para tomar su decisión, puede orar conmigo en esta mañana y entregarle su vida a Cristo. Si podemos agachar las cabezas en reverencia a nuestro Dios para poder dirigirnos a Él en oración. Y si está en tu corazón entregarle en esta mañana tu vida, hazlo. No tenés nada que perder. Al contrario, ganás todo. Si eso está en tu corazón, decile así a Dios en esta mañana: Dios, gracias te doy por este mensaje, porque he entendido que Adán desobedeció y ese pecado me alcanzó y esa muerte está en mí. Pero te doy gracias por Jesús, por haber enviado en esa cruz a morir por mí. Y en esta mañana te quiero entregar mi vida, mi corazón y mi mente para que tú lo restaures y pueda volver a la comunión con Dios. Te pido que entres a mi vida, cambies mi mente y mi corazón. En el nombre de Jesús, amén.